Buenos días, Andrea. Buenos días, profe. Bienvenida, bienvenida. Bueno, esperemos un minutico más a ver que se vayan conectando. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días, tengan todos. Voy a compartir pantalla para iniciar el tema de hoy. Estuve calificando ya todas las tareas, los felicito, la gran mayoría ha comprendido el tema. Es importante que veamos que en química debe quedar muy bien comprendido el tema. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase hay la aplicación de lo que se vio anteriormente. Entonces, quiero que por favor hoy coloquemos mucha atención porque muchas de las cosas que veamos hoy se van a aplicar en la siguiente clase, ¿sí? Y en la siguiente clase también. Entonces, lo que sucede con la química es que la química es muy bonita, simplemente que tiene muchos juegos de reglas y hay que aprenderse todas las reglas para poder jugar, ¿sí?, esta materia. Entonces, vamos a ver hoy un tema que tiene que ver en cierta forma con el estado de oxidación, ¿cierto? Con la suma algebraica, eh, para poder darle nombre a los compuestos. Entonces, hoy vamos a hablar, en este caso, de una función importante, bueno, de dos de ellas, que es el óxido y el hidróxido, ¿sí? Recordemos que, pues, como estamos hablando de la química de décimo, es química inorgánica. Entonces, una de las funciones que tiene los compuestos aquí en la naturaleza es el óxido. Resulta que el óxido es un compuesto binario, es decir, de dos elementos,
contiene uno o varios átomos de oxígeno, presentando el oxígeno un estado de oxidación -2, como habíamos visto en la clase pasada, que el oxígeno manejaba un estado de oxidación -2. Hay óxidos que se encuentran en estado gaseoso, ¿cierto? Como tenemos el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que nosotros expulsamos en nuestra respiración o cualquier animal y que absorben las plantas. El monóxido de carbono hace parte de, por ejemplo, la combustión que hacen, en este caso, los vehículos, ¿cierto? Y botan dióxido y monóxido de carbono. Tenemos, en este caso también tenemos óxidos que son líquidos y sólidos a temperatura ambiente. Hay una gran variedad de ellos. Entonces, casi todos los elementos de la tabla periódica forman en este caso óxidos. Recordemos que el último grupo de la tabla periódica, que son los gases nobles, ellos no hacen enlace con nadie, entonces ellos no forman óxidos. Bueno. Entonces, para la formación de óxidos tenemos dos clases de óxidos. Tenemos los óxidos que se forman, en este caso, o con un metal. Recordemos que, mire, todos los metales en este caso son los amarillos, ¿cierto? Entonces, casi toda la tabla periódica son metales. Entonces, con esto forma óxidos, en este caso, básicos, es decir, que aquel óxido que esté formado por un oxígeno más metal, yo lo voy a llamar un óxido básico. Es decir, todos los que, si el oxígeno se une con cualquiera de los que se encuentren en color amarillo ahí en la tabla periódica, forma un óxido básico. Pero si el oxígeno se une es con un no metal, yo lo voy a llamar un óxido ácido. Es decir, en este caso, los que se encuentran en azulito, a excepción, lógicamente, como les dije, del grupo 8A, porque el grupo 8A son gases nobles y ellos no forman enlaces. Entonces, todos los que están del grupo 3A al 7A, ese triangulito acá, ¿cierto? Me van a formar, en este caso, óxidos, ¿cierto? Porque si el oxígeno lo unimos con el hidrógeno, pues me va a formar agua o me forma un grupo hidroxilo, entonces no me forma óxidos, sino solamente esto. Porque el hidrógeno, ¿por qué se encuentra en color azul? Porque el hidrógeno no es un metal. El hidrógeno es un gas, pero como solo tiene un electrón, por eso se ubica ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ¿por qué está de color azul? Pero el óxido no es un metal. El hidrógeno no es un metal, el hidrógeno es un gas. Bueno, perfecto. Entonces tenemos esos dos. Óxido básico si el oxígeno se va a unir con metal, óxido ácido si el oxígeno se une con un no metal. Entonces, vamos a clasificar. Si ustedes ven acá, yo necesito saber, tener la tabla periódica a la mano, para poder determinar, en este caso, que si es un óxido básico o un óxido ácido. Entonces, y de igual forma, pues, aquí les tengo algo especial, porque de una vez adelantamos un poquitico de tema, yo he escrito los estados de oxidación, el estado de oxidación del sodio, el estado de oxidación del oxígeno. Si nos damos cuenta, en el óxido siempre el oxígeno me maneja -2. En todos los casos lo tengo como el oxígeno con su estado de oxidación -2. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el sodio maneja +1, que está en el grupo 1A. El magnesio maneja +2, que está en el grupo 2A. El carbono maneja +2 y +4, pero en este caso vamos a manejar +4. Está en el grupo 4A. El fósforo maneja +3, +4 y +5. En este ejemplo va a manejar +5. Si nos damos cuenta, ¿qué pasa? De una vez vamos a aprender cómo sé qué número, por qué esos números aparecen ahí, ¿sí? Es decir, ¿de dónde es que aparecen? Pues sencillamente, cuando yo miro los estados de oxidación, cuando hay dos elementos nomás, se cruzan en X pero sin símbolo, es decir, este 2 pasó para acá, este 1 pasó para acá, pero yo nunca escribo el 1. ¿Sí ven? Miren, este 2
pasó para este lado y este 2 pasó para este otro. Pero en el caso, como ambos son pares, entonces yo lo simplifico y digo mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y entonces aquí tengo un 1 invisible y aquí tengo un 1 invisible, que no los escribo. Aquí el carbono está trabajando con 4, entonces pasó el 4 para acá sin signo y pasó el 2 para acá sin signo. Como son pares, lo simplifica de mitad de 2, 1. Como el 1 no lo escribo, por eso no está escrito acá. Mitad de 4, 2. Y es por eso que aquí aparece 2. Por eso cuando el carbono se une con el oxígeno y está trabajando con el 4, la fórmula queda CO2. Y aquí el fósforo está trabajando con 5, pasó el 5 para acá sin signo y el 2 para acá sin signo. Por eso es que aparecen esos números, que en este caso son los subíndices, donde me está diciendo, en este óxido necesito 2 sodios y un oxígeno, en este óxido necesito 2 magnesios y 2 oxígenos, pero simplificado debe quedar es así. En este óxido necesito un carbono y 2 oxígenos, en este óxido necesito 2 fósforos y 5 oxígenos, ¿sí ven? Listo, entonces con eso pues ya hemos adelantado tema y es saber por qué van esos o qué número debe ir ahí como subíndice. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Yo necesito tener mi tabla periódica en la mano para poder determinar en este caso si el sodio es un metal, si el magnesio es un metal, si el carbono es un metal y si el fósforo es un metal. Es la única forma de poder clasificarlos, por eso tengo que tener la tabla periódica a la mano. Bueno, entonces vamos a clasificarlos para saber si son óxidos básicos o si son óxidos ácidos, ¿sí? Bueno, los óxidos básicos inician con metal, los óxidos ácidos inician con no metal. Entonces, teniendo en este caso la tabla periódica a la mano, ¿cierto? Yo voy a localizar el sodio. Por favor, lo buscan, se encuentra en el primer grupo, Na, ¿cierto? Debajo del hidrógeno, debajo del litio encuentran el sodio. Significa que como está entre los amarillos, ¿cierto? Está entre los amarillos, lo crezco un poquito más para que lo veamos. Mira, aquí está el sodio, Na. Ah, eso significa que obligatoriamente, como es un metal, es un óxido básico. Busco el magnesio. Ay, miren, el magnesio está acá, al lado del sodio, miren. Es el número 12. Ah, entonces, como está entre los amarillos, significa que es un óxido básico. Si alguno de casualidad en su tabla periódica no aparece de color amarillo, ay, profe, pero esta tabla no tiene ese color, no hay problema, no se preocupen, sino pues yo me guío del ejemplo que tengo acá, ¿cierto? Del ejemplo que tengo acá que es de color amarilla la gráfica, ¿cierto? Entonces aquí tengo un óxido básico. Bueno. Ahora el otro, el carbono. Resulta que el carbono se encuentra, es el número 6 de la tabla periódica y está en el color azul. Es un no metal. Ah, profe, si es un no metal, entonces es un óxido ácido. ¿Perdón? Un óxido ácido. Perfecto. Ahora, el siguiente, fósforo. Ah, y el fósforo es el número 15 en la tabla periódica y está entre los azules. Significa que es un no metal, ¿sí? Entonces es un no metal. Ah, entonces ese es un óxido ácido. Listo. Ya clasifiqué si era un óxido básico o es un óxido ácido. ¿Alguno que no haya entendido me escribe por el chat o profe, ahí el micrófono y dice, profe, no entendí? No hay problema, yo vuelvo a repetir. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Fácil? Listo. Profe, pues como yo llegué hasta ahorita, estuvo, pues, no hay sé. problema.
Bueno, no hay problema. Mira, estamos clasificando entre óxidos básicos y óxidos ácidos. En la tabla periódica, que la encuentras de colores, ¿sí? Resulta que todo lo que está de amarillo son metales. Y lo que está de azul son no metales. Entonces, para clasificar los óxidos, solo tienen dos elementos. El primero es metal o no metal y el último siempre será oxígeno, ¿sí? Entonces, para poder clasificar, yo tengo que saber si el primer elemento es metal o no metal. Si es metal, si llega a ser metal, es un óxido básico. Entonces, el sodio, que está aquí, es amarillo, está entre los amarillos, es un metal. Y el magnesio, que está acá, también está entre los amarillos, significa que es metal. Como es metal, son óxidos básicos. Pero en este caso, el carbono y el fósforo, mira, aquí están entre los azules, el carbono y el fósforo son no metales. Como son no metales, entonces yo lo clasifico como óxido ácido, ¿sí? Así es la forma de clasificar. Profe, como en la tarea que usted nos dejó, algo así parecido. Parecido cuando hacíamos las clasificaciones, sí, exacto. Bueno, Ok. listo. Entonces, resulta que las propiedades que tienen los óxidos en este caso, ellos realizan enlaces iónicos. Recuerdan que en la clase pasada pues habíamos hablado de eso, de enlaces iónicos. ¿Por qué? Porque significa, si nos damos cuenta, acá tenemos el oxígeno, ¿cierto? Está en el grupo 6A y pues hay metales que están muy lejos del oxígeno, entonces significa que su electronegatividad, cuando hacemos la resta, ¿cierto? Nos da en este caso más de 1,7. Entonces, la gran mayoría de óxidos, ¿cierto? No digo que todos, no, pero hay óxidos que forman enlaces iónicos, ¿cierto? Entonces, especialmente pues por elementos que son más electropositivos. Si digo más electropositivos, significa que son menos electronegativos, que es decir lo mismo, ¿no? Casi siempre forman compuestos alcalinos y ahorita que vamos a ver hidróxidos, nos vamos a dar cuenta que pues ellos forman hidróxidos cuando se mezclan con el agua. Entonces presentan puntos de ebullición muy altos y elevados, al igual que sus puntos de fusión. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el óxido de calcio, el óxido de magnesio y este es el óxido de hierro, sacado ya desde la parte industrial pues para sus usos y aplicaciones. Resulta que en este caso, en los usos y aplicaciones que tenemos de los óxidos, son variados, ¿sí? Algunos pues se utilizan para elaborar colorantes como masillas, ¿cierto? Para producir fertilizantes, pues para ayudar al problema de la acidez del suelo. En la fabricación de materiales refractarios, como es el caso del óxido de magnesio, en la fabricación de pinturas y colorantes, como es el caso del óxido de zinc. Se emplea pues, también pues, para trabajar metales y aleaciones de gran dureza, como es el caso del óxido de aluminio, ¿sí? Y también aparece entre algunos componentes cosméticos, ¿sí? Entonces, como para que veamos eso. Bueno. Algunas de las propiedades importantes de los óxidos, como les decía, algunos de ellos se hacen con enlaces covalentes, ¿sí? Algunos, ¿sí? Están formados por elementos más electronegativos, muchos de ellos, como habíamos explicado, son gaseosos, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo que todo lo que sale de las fábricas en su humo, pues hablamos de que parte de ellos pues es óxidos, ¿sí? En presencia del agua, estos óxidos ácidos, ¿cierto? Porque pues ahorita esta cualidad de los óxidos ácidos, ellos tienen, los óxidos ácidos pueden formar bases o hidróxidos, que ahorita lo vemos, y presentan puntos de fusión muy bajos, tienen un bajo punto de ebullición comparado con los óxidos básicos, ¿sí? Suelen ser un poco densos, es decir, son más livianos, es decir, la gran mayoría como pues son de estado gaseoso, pues son más livianos que los que estén en estado sólido. Y tienden a ser en este caso de matiz rojizo. Algunas de las aplicaciones que tienen en este caso los óxidos ácidos, ¿sí? Se utilizan mucho en la industria para producir explosivos como la pólvora.
El óxido de uranio, por ejemplo, es un material radiactivo, entonces se utiliza pues, en las centrales nucleares, que hay que manejarlo con cuidado. Tenemos óxido de nitrógeno, de cloro y de flúor, que son altamente venenosos. Hay que utilizarlos con cuidado y utilizados pues, para la desinfección, ¿cierto? Entonces tenemos el cloro que se utiliza en diferentes productos de aseo para justamente desinfectar, ¿cierto? Algunos han tomado la teoría de que si tomo un poquito de dióxido de cloro voy a eliminar el coronavirus. Bueno, eso es discutible. Pero el detalle es que esta clase de óxidos hay que manejarlos con cuidado porque pueden ser venenosos. De grandes cantidades pueden ser venenosos. Entonces vamos a mirar las nomenclaturas de los óxidos. Es decir, cuando hablamos de nomenclatura es darles el nombre químicamente. Entonces, si nosotros cogemos, por ejemplo, digámoslo así, cogiéramos la crema Colgate y miráramos los ingredientes, ¿sí? O cogemos cualquier producto cosmético donde diga la composición, vamos a encontrar unos nombres todos raros. Perclorato de sodio, uno no sabe si le están diciendo una palabrota o qué es eso. Ah, no, que ácido etanoico o ácido sulfúrico o hidróxido de esos son los nombres químicos. Entonces hoy vamos a aprender a darle la nomenclatura o el nombre químico a los óxidos. Y en la química hay tres formas de nombrarlo, entonces vamos a aprender esas tres formas, ¿listo? Entonces, la primera de ellas se llama nomenclatura sistemática. Esta es muy sencilla. ¿Qué voy a tener en cuenta yo? Una serie de prefijos, es decir, antes de la palabra voy a escribir mono, di, tri, tetra, penta, hepsa, hepta, dependiendo de la cantidad que me diga que aparezca en la fórmula, ¿sí? Entonces, el éxito de esta nomenclatura es aprenderse estos prefijos, aplicarlos, o tener la tablita al lado para poder darle el nombre. Entonces, me dan a mí ese elemento, ¿cierto? Entonces, me dicen Fe2, ¿cierto? 2 o 3. ¿Qué significa? Ah, ya sé que en este caso el oxígeno me está trabajando con -2 y aquí el hierro, ¿cierto? Me está trabajando con +3, ¿cierto? Como hicimos ahorita en el ejercicio. Este 3 pasó para acá, este -2 pasó para acá sin símbolo, ¿cierto? Sin signo. Entonces, por eso tengo F2 o 3, ¿cierto? Entonces, el F2, la fe, hay que tener mucha fe en estos días. Entonces, cuando yo voy a nombrar el elemento con la nomenclatura sistemática, yo voy a iniciar de derecha a izquierda, o como algunos quieran llamarlo, de atrás hacia adelante. Entonces, primero nombro el 3. ¿Sí ven? Tri. Tri. Y la O voy a nombrarlo con la palabra óxido, ¿cierto? Por eso está aplicado con números. Mire, amarillo con amarillo. Tri, óxido, estoy hablando del oxígeno. De di, di es entonces el número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque di, ¿cierto? Mire, di es para 2, tri es para 3. Entonces, por eso es que aquí empecé con 3 tri. Y aquí este di, aquí aparece en el 2. Entonces, trióxido de di y luego el nombre del elemento. ¿Cómo se llama la Fe? Pues es hierro, ¿cierto? Entonces, trióxido de hierro. ¿Fácil? Este es muy facilito. Miremos el ejemplo, ¿cierto? Me aparece N2O4. Entonces, en mi tabla, ¿cierto? De los prefijos, me está diciendo que el 2, ¿cierto? El 2 yo lo llamo di, el 4 yo lo llamo tetra. Y como voy a empezar de derecha a izquierda llamando este compuesto, o de, ¿cierto? Derecha a izquierda, o de atrás hacia adelante, por esa razón es que el 4, ¿cierto? Lo nombro primero, para que vuelva a funcionar la, ¿cierto? El 4 lo nombro primero. Tetra, tetra, óxido de di, ¿cierto? Di, nitrógeno. Entonces, nombro primero la posición tetra
¿cierto? El nombre, óxido, la O, de di, el 2, nitrógeno. ¿Sí? Entonces sigo ese mismo orden para darle el nombre en la nomenclatura sistemática. Entonces, de acuerdo a lo que en este momento hemos visto, ¿cierto? Ahora si me dan el nombre y yo tengo que armar la fórmula. Ah, pues, como es de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces yo sé que lo que me aparece primero, ¿cierto? Lo que me aparece primero, en este caso, ¿cierto? Yo doy el nombre de atrás hacia adelante. Lo que me aparece de primero significa que es lo último que debo escribir, ¿cierto? Entonces, en este caso, el 7 es lo último que escribo. Óxido es la O, ¿cierto? Di significa 2. Y luego cloro, que es lo primero que se escribe, ¿cierto? ¿Sí ven? Hepta, 7. Óxido, la O. Di, el 2. Y cloro es lo primero, ¿cierto? Entonces, por eso voy de atrás hacia adelante. ¿Qué utilizo yo? Estoy utilizando justamente en este caso los prefijos que me aparecen en esta tabla. Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver cómo se aplica, ¿cierto? Miren, están en colores, ¿cierto? Mire, di, estoy nombrando de atrás hacia adelante. Óxido, estoy nombrando la O. De carbono. ¿Sí ven? Ahora viene la pregunta, ¿cuándo utilizo la palabra mono? Mono, ¿cierto? Mire, este mono solo lo utilizo si voy a nombrar el óxido. Es decir, aquí hay un uno invisible que nunca se escribe. Entonces ahí es donde yo utilizo mono. ¿Sí? Porque estoy nombrando este uno invisible que no escribí acá. ¿Cierto? Óxido de nitrógeno. Si ven que aquí no aparece de mononitrógeno, sino de nitrógeno, el mono, el término mono solo lo utilizo cuando voy a nombrar el óxido, el resto no. ¿Cierto? Vemos este ejemplo, heptóxido, hep de 7. Si quieren escribir heptaóxido, está bien, heptóxido, heptaóxido, óxido, estoy nombrando la O, de di, mire, como aquí aparece el 2, por eso es que se dice de di. Y el nombre del elemento, cloro. Dicloro. Cloro. Entonces estoy nombrando el cloro. ¿Sí ven? Bueno. Entonces vamos a practicar lo aprendido. Aquí tengo 3 óxidos. SO2, CO y 2O5. Entonces vamos a practicar lo aprendido para poder darle el nombre a estos compuestos. Entonces vamos a hacer algo como para que podamos tenerlo acá. Voy a coger esta tablita, la voy a copiar y la voy a tener por aquí a la mano para que podamos darle los nombres, ¿cierto? Que nos queda un poquito más fácil. Bueno. Entonces, lo van a intentar hacer ustedes primero. Este SO2, ahí aparecen los nombres, intenten ustedes darle el nombre. Ya saben que nosotros lo trabajamos, lo nombramos de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda, como quieran, y denle los nombres, ¿no? De acuerdo a los prefijos que nos aparecen acá. Voy a darles un minutico para que acomoden los nombres.
¿Listo? Bueno, un estudiante me escribió. Ahorita tengo que mirar una guía. Bueno, listo, perfecto. Ahora, ustedes lo intentaron. ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? ¿Quién me dice cómo se llama el primero? ¿Ninguno? ¿No se arriesgan? Bueno, empezamos dándole el nombre del número 2, que se llama Di, ¿cierto? Ese Di lo saqué de este listado, el 2 es Di. Di y nombro el oxígeno, que en este paso aparece con la palabra óxido, ¿cierto? Dióxido, ¿cierto? Tengo que estoy escribiendo todo en mayúscula. Dióxido. ¿De qué? ¿Cómo se llama la S? ¿Ya buscaron en la tabla cómo se llama la S? Dióxido de azufre, ¿cierto? Dióxido de azufre. El segundo, ¿con qué palabra inicio? Aquí hay un 1 invisible en el oxígeno y hay un 1 invisible en el carbono. Entonces, utilizo mono. Recuerden que mono solo se va a aplicar con el primero. Entonces yo digo monóxido, ¿cierto? Porque estoy hablando del primero, que es el oxígeno. ¿Y la C qué significa en la tabla periódica? Monóxido de carbono, ¿cierto? El quinto, ¿quién me ayuda? Ahí, el I2 o 5. Inicio con 5, ¿qué prefijo utilizo? Puedo decir pentaóxido, generalmente se dice más pentóxido, ¿cierto? Estoy nombrando el 5 y estoy nombrando con la palabra óxido la O. Pentóxido de, luego me aparece un 2, entonces yo me iba acá, el 2 es di. Listo, de di. ¿Y qué significa la I en la tabla periódica? Es yodo, di-yodo. Pentóxido de di-yodo. Quiero saber si hubo alguna complicación para darle nombre. Si algo no lo entendieron. Cualquiera también me puede escribir en el chat si no quiere hablar. Me escribe ahí en el chat, profe, tal cosa. Listo, no hay problema. De todos modos, vuelvo a hacer aquí la aseveración, ¿cierto? Di, estoy nombrando el 2. Óxido, estoy nombrando la O. De azufre, ¿cierto? En el último, pento, que aquí me aparece, ¿cierto? Penta, si dijeran pentaóxido, está bien, pentóxido, ¿cierto? Porque aquí aparece el 5, listo. La palabra óxido, estoy nombrando la O. De di, estoy nombrando el 2, si ven, di, se nombra el 2. Yodo, bueno, pues entonces, lo último que digo es la palabra yodo, que significa la I, ¿cierto? Bueno, fácil, fácil. Listo. Ya vimos la nomenclatura sistemática, ahora va la nomenclatura de stock. Resulta que en la nomenclatura de stock yo utilizo primero la palabra óxido, miren, óxido de nombre del elemento cloro y luego entre paréntesis el número de oxidación del elemento en número romano. Entonces, ¿qué tengo que saber? Saberme los números romanos de 1 a 7. Entonces, ahorita que acabábamos de ver, ¿cierto? Nosotros decíamos en este caso el Cl2O7. Acabábamos de ver que, como sabemos que el oxígeno, ¿cierto? Me maneja -2. Y el cloro +7, ¿cierto? Que nosotros los cruzábamos en X, ¿cierto? Que este 7 pasó para acá abajo y que el 2 se pasó para acá. Significa que el número romano del cual me habla acá
es el que esté manejando el primer elemento. Es decir, el cloro aquí está manejando el 7 y pasó para acá. Ese 7 es el que yo escribo acá en número romano. Óxido de cloro, estoy nombrando como se llama el primer elemento y escribo entre paréntesis en romano el estado de oxidación con que está trabajando el primer elemento. Vemos ejemplos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Yo estoy diciendo óxido de, es como si estuviera nombrando la primera parte, ¿cierto? Óxido de, aquí ya no utilizamos ni di, ni tri, ni tetra, no, esta es de stop. La de stop es el nombre normal y el número romano. Óxido de carbono. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el primer elemento es carbono. Pero aquí me dice que trabaja con 4. Ay, yo tengo que mirar en mi tabla periódica, ¿sí? Si yo miro en mi tabla periódica el carbono, que se encuentra en el grupo 4A, que es un no metal, ¿cierto? Yo me doy cuenta que el carbono trabaja con 4 y con 2. Ay, entonces, recuerdan que acabábamos nosotros, cuando hablábamos acá, me pasé, creo que me pasé. Ahora no la encuentro. Ah, ya me acordé. Nos diga que estábamos clasificando los óxidos entre básicos y ácidos. Que el carbono puede manejar 4 y puede manejar 2, que puse el ejemplo con cuando está manejando 4. Que cuando está manejando 4 de estado de oxidación, el 4 pasa para acá sin signo y el 2 pasa para acá sin signo, pero que como son pares, ¿cierto? Mitad de 2, 1 y el 1 no lo escribo acá, mitad de 4, 2 y el 2 queda acá. Entonces la fórmula CO2, el carbono está trabajando con 4. Ah, bueno, entonces como está trabajando en este caso el carbono con 4, cuando se está manejando la fórmula CO2, eso significa que en este caso que acabamos de ver, el CO2, el carbono está manejando 4, razón por la cual lo estoy escribiendo aquí en número romano. Eso pasa con el SO3. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica del azufre, por favor búsquenlo, está en el grupo 6A, es un no metal. En el grupo 6A, el azufre, si ustedes ven, tiene un estado de oxidación 2, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí el azufre está trabajando con 6. ¿Sí? Está trabajando con 6. Y el oxígeno trabaja con 2, ¿cierto? Significa que cuando yo escribo acá, yo escribo, este 2 pasa para acá, ese 2 y el 6 pasa para acá, 2 y aquí 6. Como son pares, mitad de 2, 1, que no se escribe, y mitad de 6, 3. Por eso queda la fórmula SO3, pero significa que el azufre está trabajando con el estado de oxidación 6. Aquí en este último, P2O5. Aquí pues como uno es par y uno impar, significa que el fósforo está trabajando con 5 y el oxígeno pues trabaja siempre con -2 en los óxidos. El fósforo, óxido de fósforo, que está trabajando con el número 5. Entonces, con los mismos óxidos que hicimos en la sistemática, vamos a hacerlo en la de stock. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar entre todos. ¿Cómo le doy el nombre? Esta no hay problema. Entonces, voy a copiar aquí de todos modos también la tabla periódica para poderlos guiar más fácilmente dónde se ubica y ustedes también entonces poderse dar cuenta, ¿no? Porque eso es lo importante. Ya ubico la tabla. Bueno, entonces aquí tengo esta tabla, vamos a copiarla y le vamos a dar los nombres. Aplicando, en este caso,
y que ustedes puedan ubicarla ahí en la tabla y puedan observar que, profe, bueno, muestre a ver qué me da todo eso. Bueno, aquí en el óxido que tenemos acá, este es el sodio. Mire, el sodio lo encontramos acá, el número 11. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, el sodio solo tiene un estado de oxidación, que es +1. El magnesio, ustedes lo encuentran en el número 12 de la tabla periódica, tiene un +2. El carbono, que se encuentra en el número 6 de la tabla periódica, ustedes buscan estados de oxidación y encuentran que el carbono maneja el número 2, +2 y +4. Pero en este ejemplo lo vamos a colocar +4 porque aquí ya me aparece CO2. Y en este caso acá, el P2O5, el fósforo que es el número 15 en la tabla periódica, maneja +3, +4 y +5. En este ejemplo está manejando +5 porque ya al cruzarlos en X nos damos cuenta que queda un par y un impar. Entonces, como yo sé que está manejando esos estados de oxidación por la fórmula, yo digo óxido de sodio. Y entre paréntesis coloco el 1 romano. Listo, le he dado el nombre. Ahora, este elemento Mg es el magnesio y maneja +2, entonces óxido, en este caso, de magnesio, y entre paréntesis el 2 romano, ¿cierto? Óxido de magnesio y entre paréntesis 2 romano. Bueno, entonces ahora el siguiente. El siguiente, ¿cómo se llama la C? Es carbono, entonces óxido de carbono. Óxido de carbono. Y entre paréntesis, estoy colocando ¿qué número? El 4 con el cual está trabajando el carbono. Entonces el 4 en romano, ¿cierto? Óxido de carbono 4. Y el último, la P es el fósforo, ¿cierto? Entonces óxido de fósforo. Y entre paréntesis, el 5 con que está trabajando el fósforo, en romano. Óxido de fósforo 5. Y ya le he dado el nombre en la nomenclatura sistemática. Bueno, ahora voy a trabajar en este caso la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional tiene una regla importante. Entonces, por favor, vamos a colocarle mucha atención porque a veces puede ser un poquito difícil para algunos entenderlo. Bueno, resulta que en la nomenclatura tradicional yo voy a utilizar unos prefijos y unas terminaciones especiales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso depende de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento, ¿sí? Ay, perdón. Eso depende de eso. Entonces, si nos damos cuenta, ustedes ubiquen, miren, el 11, que es el sodio, me dice estado de oxidación 1. Entonces, cuando tiene un solo estado de oxidación, yo le puedo decir óxido de sodio, es decir, yo le puedo dar el nombre del elemento o lo puedo terminar en la palabra ico. Es decir, óxido, en vez de decir de sodio, digo sódico. ¿Sí? Pero tenemos elementos que tienen un estado de oxidación, 2 estados de oxidaciones, 3, 4, hasta 6. Resulta que, por ejemplo, el cloro, que es el elemento número 17 en su tabla periódica, debe decir que tiene de estados de oxidación el 1, el 3, el 5 y el 7. Significa que tiene 4 cifras.
Es decir, que yo aplico la regla cuando tiene 4 cifras. Significa que cuando esté trabajando con el 1, yo lo tengo que llamar óxido hipo y al final la palabra oso, hipocloroso. Si trabaja con el segundo número de los 4, el segundo número de los 4, este es el menor, el segundo número de los 4 termina solo en la palabra cloroso. Ah, entonces es óxido cloroso. Pero si trabaja con el 5, que es el tercer número de los 4, el tercer número de los 4, entonces aplico la palabra ico. Ah, entonces es óxido clórico. Pero si trabaja con el último número de los 4, ah, cuando trabaja con el último de los 4, el mayor, al principio per y al final ico. A ese le gusta el perico. Mira, per al principio, el nombre del elemento, y ico al final. ¿Sí ven? Entonces, esto es fácil. Si lo quieren aprender la regla en una forma más didáctica, pues utilicemos la canción, en este caso de Juanes de la Camisa Negra, que dice, en este caso, para nombrar un compuesto en la nomenclatura tradicional, debes tener solo en cuenta su oxidación final. Si el compuesto tiene una cifra, su terminación es ico, pero si tiene 2 cifras, primero oso y luego ico. Pero cuando el compuesto tiene 3, al menor debo anteponerle hipo, luego viene el nombre del elemento, termina en oso, se lo repito. Y entonces, si el compuesto tiene 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplico las 3 anteriores, que hasta aquí ya vamos bien. Cuando llegas pues al cuarto, agrégale un per al canto, doy el nombre del elemento y termina en ico de un solo salto. Bueno, esa es otra forma de aprender. Perfecto, entonces vamos a aplicar la nomenclatura tradicional regla por regla para que sea fácil. Esta es cuando solo tiene un estado de oxidación, ¿cierto? Cuando solo tiene un número, sin importar cuál es el número, si él solo tiene un número de oxidación, como es el caso del sodio, que maneja +1, y como es el caso del magnesio, que el único número que maneja es +2, pero es una sola cifra. Ah, entonces la regla me dice que cuando solo maneja un solo estado de oxidación, ¿cierto? Termina en ico. O le puedo dar el nombre del elemento, entonces yo le puedo decir óxido sódico o óxido de sodio. Le puedo decir óxido magnésico o le puedo decir óxido de magnesio. Solamente si tiene un solo número. ¿Sí? Aplico esto. Ahora, si maneja en este caso dos números, sin importar qué número sea, tiene 2 estados de oxidación, 2 números de oxidación. Entonces, si yo estoy trabajando con el menor, lo llamo oso al final. Si yo estoy trabajando con el mayor, escribo ico al final. Óxido, nombre del elemento y oso al final, o óxido, nombre del elemento e ico al final. Entonces, aquí tengo el carbono, miren el carbono, cuando trabaja con +2 y cuando trabaja con +4. Por favor, ubiquen el carbono en la tabla periódica, es el número 6, su número atómico es 6. Localiza en estado de oxidación, maneja +2 y +4. Entonces aquí las fórmulas quedan diferentes, queda CO cuando maneja +2 y CO2 cuando maneja +4. ¿Recuerdan por qué? Bueno, lo manejo así. Recuerden que aquí en este caso, ¿cierto? El oxígeno está manejando, ¿cierto? -2. Siempre vamos a manejar -2 en ambos casos, ¿cierto? Y aquí el carbono, pues por el ejemplo, me está diciendo que aquí está manejando +2, ¿cierto?
Y ya saben que cuando hacemos nosotros la suma algebraica, aquí nos tiene que dar 0. Más 2 y menos 2, ¿cierto? Me da 0. Aquí me dice que el carbón está manejando, ¿qué? Aquí está manejando más 4. Entonces, más 4, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Este 2 pasó para este lado, ¿cierto? Y este 2 de acá pasó para este otro. Pero como ambos son pares, lo simplifiqué. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Pero el 1 nunca lo escribo acá, por eso queda CO. Y en cambio, acá, ¿cierto? Yo en este caso manejo 4 y 2. Ay, pues entonces el 4 pasó para acá. Y este 2 pasó para acá. Pero como son pares, los simplifiqué. Razón por la cual este 2 se me convirtió en 1 que no está escrito acá. Y este 4 se me convirtió en 2. Listo. Entonces, sabiendo yo que cuando dice CO está manejando más 2. ¿Está manejando qué? El número menor de estado de oxidación y con el menor manejo oso. Por eso este se llama óxido carbonoso. Pero cuando trabaja con el mayor, que es 4, utilizo el ICO. Miren, cuando bajo el mayor, utilizo ICO. Ah, entonces, óxido carbónico. Ese conejo que se llama óxido carbónico. Miremos cuando tiene 3 estados de oxidación. O 4. Ah, bueno, entonces manejo todas las reglas. Con el menor, yo utilizo en este caso, ¿cierto? Las terminaciones al principio, hipo, nombre del elemento, y termina con la palabra oso. Si utiliza el segundo número de 4, solo le hago la terminación oso. Si está manejando el tercer número, la terminación es ico. Si maneja el cuarto estado de oxidación, al principio per, nombre del elemento, y termina en ico. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. El ejemplo que tenemos acá es el cloro. Y el cloro está manejando, por favor ubiquen en la tabla periódica, el cloro está en el grupo 7A. Si no me equivoco es el número 17. Entonces maneja más 1, maneja más 3, maneja más 5 y maneja más 7. Es decir, maneja 4 estados de oxidación. ¿Cierto? Entonces, si aquí está, recuerden que aquí el oxígeno siempre trabaja con menos 2, ¿cierto? Porque estamos hablando de los óxidos y aquí siempre maneja menos 2. En todos los casos en que trabaje con óxidos. Entonces, eso significa que como el cloro está manejando aquí más 1, ¿cierto? Está manejando más 1. Entonces el 1, este 1 pasó para acá y este 2 pasó para acá. Por eso es Cl2O. Este 2 pasó para acá y este 3 que es del cloro pasó para acá. Por eso lo vemos ahí. ¿Cierto? Este 2 pasó para acá y este 5 que es del cloro pasó para acá. El 7 del cloro, y me corrió, pasó para acá y este menos 2 pasó para acá. Por eso las fórmulas están así. Entonces, si estamos trabajando con el menor de ellos, ¿cierto? Yo digo óxido, ¿cierto? Óxido, hipo, miren, hipo, nombre de elemento cloro y termina la palabra oso, ¿cierto? Oso, listo. Óxido hipocloroso. Cuando trabajo con el segundo de los 4, que en este caso es más 3, yo solo lo voy a terminar al nombrar el elemento con la palabra oso, óxido cloroso. Si trabajo con el tercero de los 4, después del nombre del elemento la palabra ico, óxido clórico. Si trabajo con el último de los 4, ¿cierto? Antes de nombrar el elemento le coloco un per, nombre del elemento, y luego termina con la palabra ico. Entonces, per, óxido per, clor, nombre del elemento terminado con la palabra ico. Óxido perclórico.
Listo, perfecto. Bueno, practiquemos. Entonces empecemos a practicar teniendo en cuenta, ven que en todas las nomenclaturas hemos utilizado exactamente el mismo, ¿cierto? El mismo compuesto que sería en este caso los óxidos, ¿cierto? Entonces vamos a darle el nombre. Vamos a darle el nombre rápidamente, no hay problema. Entonces, por si acaso, ¿cierto? Solo por si acaso, pues traigamos esta tablita que me dice los nombres para acordarme, ¿cierto? Entonces copiémosla acá y vamos a desarrollarla para que no se nos vaya a olvidar. Entonces la ponemos más pequeñita y la trabajamos, ¿sí? Para que sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces, iniciemos. El sodio solo tiene un estado de oxidación. Entonces le podemos dar el nombre del elemento o terminado en ico, ¿cierto? Mira aquí, terminado en ico. Entonces yo le puedo decir óxido sódico. El magnesio solo tiene un estado de oxidación. Entonces, óxido, ¿cierto? Magnésico. Óxido de magnesio. ¿Cierto? Ahorita que acabamos de hacer el ejemplo del carbono, maneja dos estados de oxidación y en la tabla periódica me dice que el carbono maneja más 2 y más 4. Entre el 2 y el 4, pues el 4 es el mayor. Entonces, si maneja el mayor, está haciéndolo con ico. Entonces, es óxido carbónico. Y el fósforo, que maneja más 3, más 4 y más 5, 3, 4 y 5, está manejando 3 estados de oxidación. Y como está del 3, 4 y 5 está trabajando con el mayor, significa que trabajando con el mayor es ico también. Entonces es óxido fosfórico. Ahí está, perdón, fosfórico. Ahí ya he trabajado entonces los estados de oxidación. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta algo ahí antes de que me olvide, que resulta que en la guía debe aparecer unos nombres especiales. Es decir, resulta que tenemos, no lo escribí acá, tenemos nombres especiales, hay 6 nombres especiales en la nomenclatura, y es decir, aquí todos los nombramos de acuerdo al compuesto. Magnésico, carbono, pues carbónico, fósforo, fosfórico, pero hay 6 elementos en los cuales no es el mismo nombre. Por ejemplo, al oro, yo no le digo oroso, ¿cierto? O no le digo órico. Al oro se le llama es auroso o áurico. Al plomo yo no le digo óxido plomboso o plómbico, no, se le utiliza plumboso o plúmbico. Al hierro yo no le digo óxido hierroso o hierrico, no, se le dice óxido ferroso u óxido férrico. Entonces hay 6 nombres especiales que los encuentran en la guía para darle el nombre. Bueno, y ya para terminar en este caso, miremos los hidróxidos. Los hidróxidos se forman en este caso cuando yo uno óxidos básicos más agua. ¿Cómo identifico un hidróxido? Pues los hidróxidos siempre terminan en OH. Los OH se les llaman hidroxilos, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Es muy sencillo. Yo tengo que determinar, resulta que aquí en la fórmula siempre voy a encontrar OHs, OHs al final. Siempre inicia con un metal, Ca, y termina con OH, ¿sí? Siempre termina con OH los hidróxidos. Entonces, ¿cómo se le da la nomenclatura a estos compuestos? Es muy sencillo. Yo tengo que mirar en mi tabla periódica con qué estado de oxidación está manejando el primer elemento. Entonces, por ejemplo, el aluminio, ¿cierto? El oro, que es AU, maneja más 3.
El sodio, que está en el primer grupo, maneja +1. El calcio, que está en el segundo grupo, maneja +2. Entonces, el estado de oxidación con que me aparezca me va a decir la cantidad de OHs que tiene. Si tiene 3, yo encierro entre paréntesis el OH y le coloco 3. Si tiene uno solo, pues yo solo escribo OH. Si tiene 2, pues yo encierro el OH entre paréntesis y escribo 2. Entonces, eso me dice la cantidad de OHs que tiene en la fórmula. ¿Cómo le doy el nombre? Entonces, tenemos las 3 formas. En la nomenclatura sistemática, sigo utilizando exactamente los mismos prefijos, solo que no utilizo mono. Mono no se aplica para los hidróxidos. Para los óxidos sí, pero para los hidróxidos no. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Entonces, vuelve lo mismo, ¿cierto? Yo lo estoy leyendo de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda. 3, que es tri, ¿cierto? Tri. Hidróxido es el OH. Trihidróxido de oro. Ah, pues aquí ya nombro el elemento. Si ven que aquí en el segundo ejemplo no utilizo aquí la palabra mono. Mono no se utiliza en los hidróxidos. Entonces yo digo hidróxido, que estoy hablando del OH, de sodio. Y en el tercer ejemplo, si ven, Di2. Hidróxido, estoy nombrando el OH de calcio. ¿Sí ven? Fácil. Apliquemos lo aprendido, ¿cierto? Entonces, como solamente maneja +1, que sería mono, pero mono no se utiliza en los hidróxidos, entonces yo solo le digo nombrar, lo nombro normal, hidróxido de litio. Ahora, yo miro la fórmula, ay, aquí me aparece un 2. Entonces, aquí sí yo tengo que utilizar 2, entonces yo digo dihidróxido, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el primer elemento? Ah, se llama magnesio. Magnesio. El tercero, ay, aquí me aparece un 3. Entonces yo inicio con tri, ¿cierto? Trihidróxido, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el primer elemento? Ah, entonces yo busco en mi tabla periódica. Al, A es el aluminio. Entonces, trihidróxido de aluminio. Ya lo he nombrado, sencillo, facilito. Trihidróxido de aluminio. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Esta nomenclatura sistemática es fácil. Bueno, ya vimos la sistemática para hidróxidos. Veamos la nomenclatura de stop. Se sigue manejando exactamente lo mismo, sino que los óxidos, sino que en vez de la palabra óxido, pues ahora utilizamos la palabra hidróxido. ¿Cómo identificamos un hidróxido? Ah, pues termina en OH. ¿Sí? Entonces yo lo nombro normal. Hidróxido, el nombre del elemento y el estado de oxidación del elemento. Entonces, este va a ser fácil, ¿por qué? Muy sencillo, ¿saben por qué? Porque como el estado de oxidación, aquí el hidróxido me está manejando, ¿qué? Me está manejando, el oro aquí me está manejando +3, ¿cierto? Y aquí el sodio me está manejando +1. Pero no voy a tener problema, ¿por qué? Ay, porque este 3 es el mismo número que me aparece acá, y este 1 es el que debe aparecer acá, pero como es 1 no se escribe, ¿no? Entonces yo digo hidróxido de oro 3. Hidróxido de sodio, pues como que hay un 1 invisible, ese sí tengo que escribirlo en número romano. 1. Y listo. No tiene problema. ¿Cierto? Veamos este, ¿cierto? Hidróxido, ¿cierto? De cromo. Y este 3 lo escribo en el número romano. ¿Sí ven? Hidróxido, nombre de elemento de cromo. Y este 3 es el que escribo en número romano. Facilito. Bueno, vamos a practicarlo. ¿Listo? Entonces practiquémoslo para mirar qué es lo que tiene.
Ah, bueno, entonces aquí yo escribo los estados de oxidación que tiene. Ah, y entonces digo hidróxido, el nombre del elemento de litio, trabaja, ¿cierto? Con +1. Si no estuviera este número acá, yo sé que acá como no hay un número escrito pequeñito, significa que está trabajando con 1. Ah, entonces, hidróxido, ¿cierto? Con 1 romano. El siguiente, si no estuviera escrito este +2 acá, solo en los hidróxidos, significa que este 2 es con el que está trabajando el magnesio. Ah, listo. Hidróxido de magnesio, perdón, hidróxido de magnesio, y entre paréntesis, en número romano, escribo 2, ¿cierto? Entonces aquí tengo, en este caso, perdón, escribí mal. Hidróxido de magnesio, 2. Ah, bueno, entonces, ahora el último. El último en este caso es el aluminio. Ya saben, si no estuviera este +3, significaba que está trabajando con 3. Hidróxido de, en este caso, aluminio, y entre paréntesis, el 3 romano. Hidróxido de aluminio, 3. Listo. ¿Perfecto? Bueno. Y la última nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, que sigo utilizando oso, ico, que yo tengo que saber. Entonces, en este caso, en este ejemplo, cuando solo maneja un estado de oxidación, como es el sodio, ¿cierto? Termina en ico, óxido sódico, perdón, hidróxido sódico e hidróxido magnésico. O cuando trabaja con 2, generalmente sigue manejando exactamente lo mismo, ¿cierto? Oso para el menor, ico para el mayor, ¿cierto? Ah, entonces, como está utilizando aquí el hierro, ustedes localicen el hierro, que está entre los elementos de transición, los que están de color amarillo. El hierro, creo que es el número 26, maneja +2 y maneja +3. Si trabaja con el menor, que el menor pues sería, el 2 es el menor, ¿no? 2 menor que 3, maneja la palabra oso. Y como les dije, en su guía aparecen los nombres especiales, hay 6 nombres especiales, que el hierro tiene un nombre especial, no es hierroso, sino ferroso, terminado en oso si trabaja con el menor, o ya cuando trabaja con el mayor, termina en ico. Ah, aquí está trabajando con el mayor, 2 de 3, el 3 es mayor que 2, entonces, hidróxido férrico, se utiliza el término ico. ¿Listo? Entonces, vamos a la última práctica. Y es, nombremos estos hidróxidos. Ah, bueno, aquí tenemos, en este caso, el cobre, que maneja +1 y maneja +2. Este es el menor y este es el mayor. El cobre tiene un nombre especial dentro de las excepciones, entonces tiene un nombre especial. Yo no le digo cobroso y le digo cóbrico, le digo cuproso. Entonces, como está manejando el menor, por eso la terminación es oso. ¿Sí ven? Cuproso. Y cuando está manejando el mayor de los 2 estados de oxidación, 2 es mayor que 1, entonces utilizo la terminación ico. Cúprico. Y la terminación acá en este caso sería hidróxido cúprico. ¿Sí? Listo, mis apreciados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. En la guía aparece ya, en este caso, la tarea para entregar para el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que si tienen dudas del tema pueden preguntar en el foro los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Bueno, pues, que pasen ustedes un feliz día de amor y amistad. Bueno, los dejo.